¿Cuántos están gozando en esta noche? Sentimos la presencia del Señor. We feel the presence of God tonight. ¿Cuántos vinieron también en esta noche con la expectativa de recibir lo que Dios tiene para nosotros? How many of you came in expectancy of what God has for us? No solo es la ceremonia en sí, Not only just the ceremony, sino es la palabra de Dios. but also the Word of God. Tengo el privilegio en esta noche I have the privilege de tonight, presentar a quien va a compartirnos la palabra de Dios. and I'll be able to present who's going to share the Word of God tonight. Los que ya le conocemos, los pastores, hemos recibido una palabra en esta mañana que ha The edificado nuestros pastors, corazones. we received a powerful word this morning. Eso ha cimentado nuestro rol y nuestra vocación como It pastores. has cemented our calling as pastors, Porque nosotros somos pastores. because we are pastors. Ese fue el tema que se nos compartió. That was the theme that was shared with us today. Para aquellos que no le conocen, For those few of you who may not know him, él nació en Nueva York, he was born in New York City, de padres provenientes de Puerto Rico, and his parents were in Puerto Rico. graduado del Central Bible College He graduated from Central Bible College con un bachiller with a bachelor's degree, y completó su máster en el Seminario Teológico de las Asambleas de Dios. and he completed his master's with the Assemblies of God Theological Seminary. Pero también tiene un máster en divinidad But con he also has a master's of divinity con el Seminario Teológico McCorney de Chicago. with McConley Theological Seminary in Chicago. Desde el año 2000 es el pastor senior de la iglesia El Calvario en Orlando, Florida. He's a senior pastor at Calvary Church since the year 2000. Ministro ordenado de las Asambleas de Dios He's an ordained minister of the Assemblies of God, y actual superintendente del Distrito Multicultural de Florida. and he is the current superintendent of the Florida Multicultural District. Quiero dejarles en este lugar con nosotros para que nos entregue esa palabra de Dios So we are going to ask him to come up and so he can share the word of God with us today. al doctor, Doctor, pero por sobre todo pastor, but above all things, Pastor, reverendo Saturnino González. Reverend Saturnino González. Privilegio, pastor. Bendiciones para todos, hermanos. God bless you all tonight. Oiga, se ven hermosos. You look beautiful. Es un aplauso por ser una noche de ordenación. Let's give a hand clap just for being a night of ordination. Las noches de ordenación son hermosas siempre. You know, the ordination services and evenings are always beautiful. Siempre hay algo en el aire, algo que bendice, hay una expectación. There's always something in the air, something that blesses, there's an expectancy. Así que yo sé que el Señor tiene algo especial para nosotros en esta noche. So I know that God has something special for us tonight. Quiero en primer lugar felicitar a este distrito, First of all, I want to congratulate this district a su superintendente, reverendo David Saya, and Reverend David Sayas, the a su superintendent, esposa Nancy, dele un aplauso his por wife favor. Nancy. Let's give him a hand clap. A todo el comité ejecutivo And the executive committee y a todo el presbiterio distrital. and all the presbyters. Por lo menos en lo que a mí respecta, por lo que he visto el día de hoy, And from what I've seen today, from Yo my no- perspective, yo no tan solo escucho las palabras, not only do I listen to the words, sino trato de percibir el ambiente but I also try to perceive the atmosphere. y hasta lo que yo puedo decir y lo que yo puedo esperar, lo que And- puedo percibir, And what I can perceive and what I can see, lo están haciendo muy bien. you're doing it very well. Lo están haciendo excelentemente bien. And you're doing it excellent. Le traigo saludos también a nombre de nuestro distrito multicultural de la Florida. I also greet you from our Florida Multicultural District. Dentro de 3 semanas estaremos también en convención nosotros. In about 3 weeks, we will be holding our own convention. Así que ustedes oren por nosotros para que todo también marche So we bien. also ask you that you pray for us so everything runs smoothly. Y quiero unirme al pastor Sayas en el acto que acaba de hacer hace unos minutos And I atrás. also want to unite with Pastor Sayas in the ceremony that we just did a few minutes ago. Yo me uno a las palabras porque si hoy estamos en las posiciones que estamos, I unite myself also with those words because in the positions that we are today, no llegamos aquí en un vacío. we didn't come here out of emptiness. Antes de nosotros hubieron hombres y mujeres que trabajaron fuerte por estos distritos. Before us, there was a lot of men and women who worked hard for these districts. Y yo quiero felicitar a reverendo Quiroz y And su I also esposa. want to congratulate Pastor Quiroz and his lovely wife. Siempre le he respetado y le he admirado. I have always respected him and admired him. Y todos los hijos espirituales que han salido de su iglesia. And all the spiritual sons and daughters that have come out of his Así church. que gracias, Pastor Quiroz, por el trabajo que ha hecho. Pastor Quiroz, we thank you for all the hard work you've done. Y nos une algo en común. And something in common unites us. El pecho. Amen.
Y quiero también unirme a felicitar al reverendo Ángel Luis González. I also want to congratulate Reverend Ángel Luis González. Pastor, yo recuerdo aquel presbiterio I remember that presbytery en donde usted hizo una lectura muy especial where you read a special lecture pidiendo que se formara este distrito. where you were asking that this can become a district. Y yo sé que eso estuvo en su corazón por muchos años. And I know that that was in your heart for many years. Y hoy lo estamos celebrando. And today we are Y celebrating usted lo ha that. podido ver con sus propios ojos. And you have been able to see it with your own eyes. A la hermana Anita, a Paul, mi aprecio, mi respeto siempre a And his ustedes. wife and his son Paul. Y gracias, Our hermanos, respects. por ustedes honrarlos también a ellos. And we want to thank you guys for also honoring them tonight. Amen. Yo tengo una palabra que quiero compartir. I have a word that I want to share. Si tiene su Biblia, busque conmigo en el Evangelio según San Lucas capítulo 10. If you have a Bible, we ask you that you open up to Luke chapter Y 10. yo quiero hablar brevemente de transformar ambientes. I want to briefly speak about transforming environments. Yo quiero leer 3 versos, pero voy a hacer referencia al capítulo 10. I want to read 3 verses, but I want to reference chapter 10 specifically. El capítulo 10 del Evangelio según San Lucas Luke chapter 10 es parte, de acuerdo a Lucas, de una narrativa que comienza en el capítulo 8. it's part of a narrative that actually starts in chapter 8. De todos los evangelios, quiero decirle, aunque todos me encantan, Out of all the Gospels, to be honest with you, I love all the Gospels. pero hay algo bien particular de Lucas. And there's something very particular about Luke. Es detallista, He's very detailed. es un científico, He's a scientist. observa las cosas y añade unos detalles que son interesantes. He observes things and he adds some special details that make it interesting. La forma en que Lucas presenta la vida de Cristo siempre a mí me ha cautivado. And the form that Luke has presented the life of Christ is something that's always captivated Y me. no tan solo el evangelio de Lucas, sino la continuación del evangelio que es el libro de los Hechos. Not just Luke, but also the continuation of the Gospels, which is the book of Y Acts. cómo las dos se unen. And how they are both united. En el capítulo 8, Lucas le presenta al Señor hablando sobre el sembrador salió a sembrar. And in Luke chapter 8, we see how he tells us a story about how the sower went out to sow. Y le siembra a la audiencia en su mente la imagen de un sembrador sembrando. And he puts the images to the reader of a sower sowing. Y luego en el capítulo 9 se ve la acción de Jesús enviando a los 12 a sembrar. And in chapter 9, we see the image of Jesus sending out the 12 to sow. Y cuando usted lee el capítulo 9, a los 12 no le fue muy bien. And if you read chapter 9, the 12, it didn't go so well for them. Tuvieron sus tropiezos en el proceso. You know, they had their trips and bruises in the process. Así es que el Señor como que los reorganiza de nuevo en el capítulo 10. So it looks like the Lord reorganizes them in chapter 10. Pero esta vez no envía a 12, envía a 70. But this time he doesn't only send out 12, he sends out 70. Parece como que estaba diciendo, estos 12 muchachitos necesitan ayuda. He probably said, you know, these 12 kids, man, they need some help. Así que envía a 70, So he sends out 70. pero ahora declara algo que no había dicho hasta este momento. But now he declares something that he had not mentioned until now. Vamos a leer estos 3 versos. So let us read these 3 verses. Lucas lo presenta de esta manera. Luke presents it this way. Después de estas cosas, After these things, designó el Señor también a otros 70, the Lord appointed 70 all others also, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. and he sent them 2 by 2 before his face into every city and place where he himself was about to go. Y le decía, Then he said to them, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. the harvest truly is great, but the laborers are few. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Therefore, pray to the Lord of the harvest to send out laborers into his Y harvest. aquí está el detalle que hasta ahora Jesús no había dicho. And now here's the detail that Jesus had not mentioned until this point. El verso 3 dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. And this is what Jesus says in verse 3. He says, go your way, behold, I send you out as lambs among wolves. Todo aquel que sabe un poco de siembra sabe que para sembrar se necesita tierra,
Those of you who know about planting and sowing, we know that we need land, se necesita la semilla, we need the seeds, se necesita sol y agua. we need sun and water. Eso lo aprendimos nosotros en las clases de ciencia. And we learned that in science classes. Cuando usted lee el capítulo 8 de Lucas, When you read Luke chapter 8, él habla de la semilla, he talks about the seed. él habla del sembrador, He talks about the sower. él habla del terreno He talks about the land. y luego envía a los discípulos. And then he sends out the Y disciples. los discípulos tropiezan y tienen problema haciendo la labor que el Señor le envía a And hacer. the disciples go out and they trip and they have trouble doing the work of the Lord. Pero parece como que entonces el Señor empieza de nuevo y quiere darle una explicación. And it looks like the Lord wants to start once again and wants to give them an explanation. Y ahora le añade un detalle que no le había dicho en el capítulo And 8. now he adds a detail which he had not mentioned in Luke chapter 8. Para uno poder tener una cosecha exitosa, So that we may have a successful harvest, sí se necesita semilla. we do need the seed. Y Jesús dijo, la palabra es la semilla. And Jesus said that the word is the Y seed. se necesita terreno. We need the land. Y se necesita todo eso. And we need all those things. Pero ahora Jesús le añade una nueva dimensión al proceso de But siembra. now Jesus adds another dimension to this concept. Y le dice, hay que también transformar el ambiente. We also have to transform the environment. Así como todas estas cosas son importantes, Just as all these things are important, el ambiente hay que también considerarlo en la siembra. we also have to consider the environment when we plant and sow. Ustedes saben que eso es lo que dice la palabra. You know, that's what the word says. Jesús le dice, vayan, Jesus says, go, yo los envío I have sent you como corderos as lambs en medio de lobos. amongst wolves. Le está diciendo, la cosecha está lista, He's saying that the harvest is ready. los obreros son pocos, The laborers are few, pero la mies es mucha, but the harvest is plenty. pero el ambiente es un ambiente hostil. But the environment is a very hostile one. No es solamente sembrar lo importante. It's not only just to plant, Yo pienso que sembrar es importante dentro del proceso del reino. and I think that it's very important to plant in the process of the kingdom. Pero recoger el fruto también es importante. But to lift up the fruit is also important. Pero el Señor le está diciendo, pero el trabajo hay que hacerlo en un ambiente hostil. But the Lord is saying, but the work must be done in a hostile environment. Es como si en el tiempo de hoy el Señor estuviera diciendo lo siguiente. It's as if Jesus was saying those words today. Hay un sembrado de peaches aquí cerquita. There's a peach harvest right close by. Los árboles están frondosos. The trees are ready and they're ripe. Y se puede ver que está lista la cosecha. And we see that the harvest is ready. Así es que yo los estoy enviando a todos ustedes So I'm sending you all out para que vayan y recojan el fruto. so that you may go pick up the fruits. ¿Cuántos están listos para hacerlo? How many are you ready to do it? ¿Cuántos están listos para hacerlo? How many are ready to do it? Están listos para hacerlo. Are you ready to do it? Pero luego le añade el detalle. But now Jesus adds this detail. Sepan lo siguiente. I want you to know this. Hay 100 pitbulls sueltos allí en aquel lugar. There's 100 pitbulls out there. There's 100 pit bulls out there waiting for you. La cosecha está lista. The harvest is ready. La siembra está lista. The harvest is El ready. fruto está listo. The fruit is ready. Pero hay 100 pitbulls que los esperan. But there's 100 rabid dogs waiting for you. Una vez más pregunto, ¿cuántos quieren ir allí a recoger? And once more I ask, how many of you are ready to go pick up the fruit? Eso es la imagen que Jesús le presenta a ellos. And this is the image that Jesus presents them. Porque los ambientes son importantes. Because the environment is important. Porque la tarea del reino nos ha tocado hacerla en un ambiente hostil. Because the task of the kingdom, we have to do it in a hostile environment. Yo vengo a decirle a todos nuestros ministros en el día de hoy I'm here to tell you, all the ministers y here a today, todos los líderes que están aquí, and all the leaders in the house, que el trabajo del reino hay que hacerlo. that the work of the kingdom has to be done. Que la siembra hay que hacerla. That we have to plant and Que sow. tenemos que ir para recoger el fruto. We have to go and pick up the fruit. Pero lo vamos a hacer en un ambiente hostil. But we're going to do it in a hostile environment. El ambiente no nos favorece The environment does not favor a us menos que no lo cambiemos. unless we change Y the el environment. Señor nos está diciendo, And the Lord is telling us, vayan, go, yo los envío como corderos I send you as en lambs un ambiente hostil, in a hostile environment, pero ustedes pueden cambiar el ambiente. but you can change the environment. Aleluya. Cuando uno lee
este pasaje, when we read this passage, el problema no es tanto el que hayan lobos. the problem is not that there's wolves. El problema no es que somos corderos. The problem is not that we're lambs. ¿Cuántos saben que el Señor utilizó intencionalmente la palabra cordero? How many of you know that the Lord used the word lamb intentionally? El cordero es el bebé de la oveja. The lamb is the sheep's baby. Él pudo haber dicho, los envío como ovejas en medio de lobos. He could have said, I send you out as sheep among wolves. Pero él dijo, los envío como corderos, But he said, I send you as lambs. que todavía no tienen la malicia para reconocer el peligro. You still don't have that maliciousness to recognize danger. No tienen la experiencia de cómo defenderse. You don't have the experience to defend yourselves. Yo los estoy enviando But I am- como corderos en medio de lobos. But I am sending you as lambs among wolves. Porque la clave no es ser cordero, And because the key is not to be a lamb, ni la clave es que hayan lobos. and the key is not that there's La wolves. clave del pasaje es yo os envío. The key of this passage is I send you. Vayan en la autoridad de Cristo. Go in the authority of Christ. Una de las formas para transformar un ambiente One of the ways that we can transform environments es que tenemos que ir en la autoridad de Cristo. is that we have to walk in the authority of Christ. Dígale que está a tu lado, no le tenga miedo al lobo. Why don't you tell the person next to you, don't be afraid of the wolf. Los lobos van a estar. The wolves will be there. Los ambientes hostiles van a estar. The hostile environments await you. Las cosas no nos van a favorecer. Things will not favor Yo us. vengo a decirle a los ministros que se ordenan, a But las I'm pastoras que se ordenan I'm here to hoy, tell the ministers who are being ordained. la única forma de nosotros transformar nuestros ambientes The only way that we can transform es environments caminar en la autoridad de Cristo. is to walk in the authority of Es Christ. movernos en la autoridad de Cristo. That we may walk in the authority of Aunque Christ. usted no tenga la experiencia, Even though you may not have aunque experience. usted no tenga todo el entrenamiento, Even though you don't have all the training. aunque usted no tenga todos los certificados, You don't have all the certificates. pero si Cristo nos envía, But if Christ sends es us, porque Él dice ustedes pueden transformar el ambiente. it's because you can transform environments. Hace unos años atrás, A few years back, estuve en un pueblo en Puerto Rico que se llama Morovis. I was in a small town in Puerto Rico called Morovis. Está en el centro de la isla. It's in the center of the island. Teníamos una iglesia pequeña dentro de las asambleas de Dios, una iglesia pequeña en el pueblo de Morovis. In this town, we had a very small Assemblies of God church. Y había pasado por unos momentos difíciles. And it had gone through some difficult times. Quedaron 7 hermanos. 7 brothers came. Así que este servidor fue con el hermano Santiago, que era el secretario. And Pastor Nino went with Brother Santiago, who was the secretary. Simplemente para tener un diálogo con los hermanos. Simply to have a dialogue with the 7 brothers. Cuando llegamos no había mucha energía. When we got there was not a lot of energy. Había un grupito de hermanos solamente. There was a small group of people. Le preguntamos qué pensaban, qué querían hacer. So we started a dialogue. We asked them, what did they think? What did they want to do? Nadie habló. And nobody spoke. Así que un hermano me dijo, pastor, aquí está la llave de la iglesia, se la entregamos. So a brother came to me and said, here are the keys to the church. We give it to Y you. me dieron la llave de la iglesia. They gave us the keys of the church. Y nos regresamos de nuevo a nuestro hogar. And we went back home. Pero interesantemente, al otro día, But interestingly, the next day, una hermana que estaba en esa reunión there was a sister that was in that reunion. me da una llamada telefónica She calls me on the phone. y me dice, hermano Nino, She said, Brother Nino, yo estaba en la reunión pero no quise hablar. I was in the meeting yesterday, but I didn't want to speak. Me dijo, primero que nada, busque dentro de la lista de ministros del concilio. First, I want you to look in the list of the ministers with the council. Y si hay alguien que quiere venir a esta iglesia, por favor envíenoslo. And if there's someone who wants to come to this church, please send them. Pero si no hay nadie, But if there is no one, yo me atrevo. I am daring to do it. En el teléfono, It's on the phone, eso me sonó muy bien. and it sounded real good. Así que le dije, hermana, vamos a hablar. I said, so sister, let's talk. ¿Cuándo puede venir a la oficina? When can you come to my office? Llegó esa misma semana. That same week, she arrived. Tuvimos una reunión con ella. We had a meeting with her. Bien interesante. It was very interesting. Estoy hablando de corderos And I'm talking about lambs sin mucha experiencia. without much Es experience. una miembro de la iglesia, She's a member of the church, pero me dice, yo me atrevo. but she said, you know what, I'm willing, I'm daring. Y yo empiezo a hacer de todas las preguntas oficiales como superintendente. And as a superintendent, I had to ask all the official questions. La primera pregunta, hermana, y se llamaba Promi Matos.
And the Provi. first question, and her name was Provi Matos. Hermana Provi, ¿y usted tiene experiencia pastoral? Sister Provi, do you have pastoral experience? Y ella me dice, no tengo. I do not. Le digo, hermana, ¿usted tiene entrenamiento bíblico, instituto, certificado? Do you have any biblical training institute, any certificates? No tengo. I don't have it. Hermana, usted aunque sea ha dirigido alguna célula, algún grupo pequeño, un grupo familiar. Have you ever led a small group or a small group, a Bible study? No tengo. No, I don't. Y yo le seguí haciendo preguntas. And I kept asking her questions. Porque estaba tratando de buscar de dónde me agarro yo aquí con esto. Because I'm trying to find something to hold on to. Pero interesantemente, But interestingly enough, la hermana Provi, Sister Provi, mientras yo le estoy haciendo preguntas, while I'm asking these questions, ella no me está mirando a los ojos. she's not looking me in the eyes. Ella tiene una cartera, She has a big bag. como algunas hermanas a veces traen carteras. So these sisters, you know, O sea, sometimes esto carry era these big bags. esto era una cartera. This was a heavy bag, Más o menos así, más o menos así. like my wife's bag. Y mientras yo le hago la primera pregunta, And while I'm asking her the first question, hermana Provi, ¿usted tiene experiencia? Sister Provi, you got experience. Ella simplemente está buscando en su cartera And she's still looking in her bag. y me hace así con la cara. No, hermano, yo no tengo. And she's like, brother, I don't have it. Y yo, hermana Provi, ¿pero tiene instituto bíblico? Do you have Bible Institute? No, hermano, yo no tengo instituto bíblico. I don't have it. Todas las preguntas And all the questions, no me miraba al rostro, she would not look at me me in the las face. contestaba de esa forma, And she would answer that way. pero estaba buscando algo en la cartera. But she was looking for something in her bag. Hasta que de momento sacó un papel Until she took out a piece of paper. y hizo así. And she shook it. Y me dice, yo lo único que tengo es esto. And this is the only thing that I have. Esto es un certificado médico que dice This is a medical certificate que that yo says tenía cáncer, I had pero cancer, ahora estoy sana. but now I am healed. Yo miro al hermano Fidel Santiago I asked for Brother Fidel Santiago. y yo sin decir palabras ya sabíamos el mensaje. Without having to say it, I already knew the message. Porque lo que ella me estaba diciendo es, What she was telling me is no this. tendré experiencia, I don't have the no experience. tendré el entrenamiento, I don't have the training. no puedo hacer otra cosa, Can't do anything else. pero si el Señor me sanó, But if God healed me me, puede capacitar, He can also me puede capacitate me. Porque el asunto no es ser cordero, It's not about being a lamb. el asunto es irnos en la autoridad de Cristo. It's about going in the authority of Christ. Porque y yo creo en todas las preguntas que le hice, hermano. And I believe in all the questions I asked Creo her. en credenciales, creo en experiencia y I creo en believe in entrenamiento. credentials and experience, all those things. Pero hay unos momentos But there are some moments en los ambientes que nos ha tocado vivir in the environments in which we have lived que es bueno tener experiencia, that it's good to have experience. pero hay experiencias que no te llevan más allá de una línea. But there's experiences that won't take you farther than this line. Hay unos ambientes espirituales There's some spiritual que environments se necesita más de tener un certificado en la pared. that we need more than just a certificate on the wall. Hay unos ambientes There's some environments que para poder lograr la cosecha, that to be able to reach the de la harvest, única forma que lo vamos a hacer the only way we're going to be able to es do estar it seguro que estamos caminando en la autoridad de is Cristo to be sure para that we're transformar el walking in ambiente. the authority of Christ. Mire, la historia de Provi no termina ahí. You know, the Provi story does not end there. Porque yo saqué la llave de la gaveta. Because I took out the keys from the drawer. Y cuando ella nos dio ese testimonio, And when she gave us that yo le testimony, puse la llave en las manos. I put the keys in her Y hands. le dije, hermana Provi, mire, vaya y abra la iglesia. I said, Sister Provi, go and open up the Y church comience a dar servicio allí. and start having Que services. nosotros la vamos a ayudar. We're going to help you. Y la historia corta, hermano, la ayudamos. And the short story is this: we helped Le her. enviamos del distrito, le enviábamos evangelistas. We send her evangelists from the district. Ella aquella obra comenzó pero preciosa. And that church started beautifully. Pero ella era una corderito que estaba sentada todo el tiempo en la iglesia. But she was a lamb that was always sitting inside the church. 6 meses después, 6 months later, me da otra llamada, hermana Provi. Sister Provi calls me Yo once le tenía again. miedo a la hermana Provi. I was already scared of Sister Provi. 6 meses. 6 months. La iglesia linda. The church was beautiful. Me llama y me dice, hermano Nino, lo estoy llamando. She calls me and she said, Brother Nino, I'm calling. Y me dice esta frase. And she tells me this phrase: Yo no sé si lo hice bien. I don't know if I did it well. Man, cuando me dijo así, se me bajó el corazón. My heart just sunk. Yo pensé en demandas. I was thinking of Estoy lawsuits. pensando en una demanda. Yo digo, Dios mío, I'm thinking of ¿por qué lawsuits. tan bien que iba esto? Man, this was going so good.
Y ella seguía diciendo, hermano, lo estoy llamando, porque yo no sé si lo hice bien. Y Brother, seguía you know, con eso. I'm calling because I don't know if I did it right. Yo le dije, hermana Provi, por favor, dígame qué fue lo que usted hizo, por But favor. Sister Provi, please tell me what happened. Me dice, pastor, She said, Pastor, el sacerdote de la iglesia católica del barrio Univón de Morovis the priest of the Catholic Church of our town, escuchó de mi testimonio he heard of my testimony y me invitó a la iglesia, and pastor. he invited me to his church. Y yo fui. And I went. Y yo le decía, pero me lo estás diciendo ahora. But now you're telling me this. Me dice, pastor, pero escuche lo que pasó. But listen to what happened. El sacerdote dio la misa You know, the priest had his service, y yo estaba ahí sentada. and I was sitting there. Después el sacerdote dice, tenemos con nosotros hoy un testimonio de sanación. And the priest said, now we have a testimony of healing. Y me llamó a la plataforma. And he called me to the platform. Dice, esta es la pastora de la iglesia pentecostal del barrio. And he said, this is the pastor of the Pentecostal church in our town. Me puso el micrófono en la mano, He put pastor. the microphone in my hand. Él se bajó de la plataforma, And he got off the platform. se montó en su carro He got in his car. y se fue y me dejó la iglesia en las manos. And he left the church in my hands. Y me dijo, pero yo di mi testimonio. But I gave my Y testimony. empecé a decirle, le llevé todos los certificados. And I took all the Y certificates. me dijo, le llevé todos los laboratorios And I gave all the lab que work tenían cáncer. that I had cancer. Pero luego le presenté todos los certificados But I also presented all the que certificates decían que yo estaba sana. that said that I was healed. Pastor, Pastor, y de pronto hago un llamado. soon I made a call. Y yo quiero decirle, hermano, que yo verifiqué esto. And let me tell you that I verified all of this. Esto me sonó tan espectacular que nosotros tuvimos que ir al barrio y verificar el detalle. This sounded so crazy that we had to go and confirm the details. Me dice, pastor, hice un llamado. And I said, Pastor, I Y made le an digo, altar ¿cuántos de call. los que están aquí How many of the ones that are here creen que el Señor les puede sanar? believe that God can heal them? Pastor, y se llenó el frente. And Pastor, the altar was full. Y de pronto, pastor, empiezo a ponerle las manos a las personas. And Pastor, all of a sudden I started to put my hands on Pero, people. me dice, pero pastor, se me formó un revolú porque empezaron a caerse uno encima del otro. And they started falling on top of each Yo other. no tenía ayuda de nadie. I didn't have anybody's help. Aquel estaba encima de aquella señora. That la one otra was on encima top de of that aquella. lady and on top of that lady. Se me formó un revolú, pastor. And there was just a mess. Pero después, y ella me decía, pero pastor, yo después sentí hacer un llamamiento. But then after that, I made a calling. Y dije, ¿cuántos de los que están aquí How many of you that are here aceptan a Cristo como su único y exclusivo Salvador? accept Jesus as your Lord and Y Savior? me dice, pastor, levantaron la mano y se convirtieron. Pastor, all of them raised their hands and Y converted. ella me decía, pastor, ¿qué usted cree? ¿Lo hice bien? Pastor, what do you think? Did I do it Y yo le okay? decía, hermana Provi, lo hizo I bien. said, Sister Proby, you did it right. Porque aunque seamos corderos, Because even though you're a pero lamb, vamos en la autoridad de Cristo, but when you walk in the authority of Christ, algo va a suceder en el something is ambiente. going to happen in the Dios environment. está buscando gente que vayan en la autoridad de Cristo. God is looking for those Gente que vayan en la autoridad de Cristo. people that walk in the authority of Christ. Aleluya, aleluya. Hallelujah. Praise Jesus. En este capítulo 10 él dice, más abajo él dice, cuando In entre, this chapter 10, later on, he says this. porque le está dando la receta de cómo es que se transforma el ambiente. Because he's showing them how to transform environments. En los próximos versos Jesús dice, cuando entren a una casa, And Jesus said in the following verses, when you go into a home, digan, paz sea a esta casa. say, peace be with you in this home. Para transformar ambiente, To transform environments, necesito ir I need to go en la autoridad de Cristo. in the authority of Christ. Pero para transformar ambiente, But to transform environments, necesito ir en la palabra de Cristo. I need to go into the word of Christ. Yo voy en la autoridad de Cristo, I go in the authority of pero Christ, tengo que ir en la palabra de Cristo. but I also have to proclaim the word of Christ. Los lobos de alguna forma Wolves, one way or van a another, tener que obedecer a la palabra de they're Cristo. going to have to obey Jesus' words. Él le dice, paz sea a vosotros. He says, peace be unto you. Cuando usted se enfrente a un lobo, When you confront a wolf, usted no baje al ambiente del lobo. do not lower yourself to the wolf's environment. No te bajes al nivel del lobo. Don't go down to the wolf's level. Haz que el lobo suba al nivel donde tú estás. Make the wolf come up to your level. Declárale la palabra de Cristo. Declare the word of Christ. La palabra de la iglesia es palabra profética. The word of the church is a prophetic word. Si hay un lobo que quiere problemas, If there's a wolf that wants a problem,
problem. Yo le voy a declarar, ¿sabes qué? La paz de Cristo sea sobre ti. I'm going to declare, you know what, the peace of Christ may be upon Porque you. yo no he venido aquí a pelear contigo. Because I have not come here to fight with you. Yo estoy interesado en tu alma, en tu vida y en la salvación de tu casa. I'm interested in your soul, your life, and those in your home to be saved. Yo quiero decirle, hermanos queridos, que tenemos que depender de la palabra de I Cristo. want to tell you, brothers, that we have to depend on the word of El Christ. problema que tenemos nosotros, la iglesia, The problem that we have as a church, no es que usted tenga problemas. it's not that you have problems. Todos de alguna forma vamos a tener problemas. All of us, one way or another, have a problem. Al Señor le interesa más que tu problema. What the Lord interests most is, ¿Qué tú dices de tu problema? what do you say of your problem? ¿Qué es lo que sale de tus labios del problema? What comes from your lips about the problem? Mire, el poder de la palabra viene desde el libro de Génesis. The power of the word comes from the book of En el Genesis. primer diálogo que tuvo la mujer con Satanás, The first dialogue with Eve and Satan, tenía todo que ver con palabras. it had everything to do with words. Desde Génesis, la palabra del Señor nos está diciendo la importancia de la palabra. From the book of Genesis, the Bible tells us the importance of the word. Por eso es para nosotros transformar un ambiente tenemos que saber qué palabra yo declaro. That's why when we have to transform environments, we need to know what word to declare. A veces las crisis nos convencen y lo que sale de nuestros labios es una descripción del problema. Sometimes a crisis will make us believe that what we say is a description of the problem. Pero Dios está buscando a alguien que pueda enfrentar el problema, But God is looking for somebody to confront the problem, pero que luego vaya al problema con una palabra que transforme el problema. but go to the problem with a word that will transform the Por problem. eso el Señor sabía, le dice en el verso 3, yo los envío como cordero en medio de lobos. That's why the Lord said, I send you as lambs amongst wolves. Pero luego le dice, pero cuando entren a una casa, But when you enter a home, y obviamente el contexto, la casa de quién? well, obviously in the context, whose house? La casa del lobo. The house of the wolf. Cuando entren a la casa del lobo, When you go into the wolf's house, entren diciendo, la paz sea sobre esta casa. enter that home saying, peace be unto you in this home. Porque hay poder en la palabra de Cristo. Because there is power in the word of Hay Christ. poder en la palabra de Cristo. There is power in the word of Christ. Yo llevo 15 años en la iglesia del Calvario. I've been at 15 years at Calvary Church. Cuando mi hijo Kevin tenía como 13 o 14 años, When my son Kevin was about 13 or 14 years old. ahora tiene 25 años. He's 25 years old now. Pero cuando tenía de 13 a 14 años, When he was 13 or 14 years old. yo estoy prácticamente todavía en la transición de ser pastor de la iglesia. I'm practically still in the transition of becoming the senior pastor. De pronto yo empiezo a ver que mi hijo Kevin empieza como que a rebelarse en contra mía. So all of a sudden I saw that my son started to rebel against me. 13, 14, 13 or 14. pero yo estoy empezando a ver unas actitudes en él en contra mía. And I start to see these attitudes against me. Se metía al cuarto, He would go into his room. no respondía. He wouldn't answer me. Cuando yo le hablaba cierta actitud hacia mí. When I would talk to him, he would have a certain A attitude. todo esto yo estoy pastoreando. And all of this I'm pastoring. A todo esto tengo que dar un rostro bien dulce y amable a la iglesia. You know, I have to give a good and sweet face to the church. A veces me daban ganas de ungirlo pero sin aceite. Sometimes I felt like anointing him, but without the Yo oil. no sé cuántos de ustedes me entienden. I don't know how many of you understand that. A veces los hijos nuestros como que hay que ungirlo pero sin aceite. You know, sometimes we have to anoint our children without the oil. Porque me retaba. Because he would challenge me. Empezó a cambiar su forma de vestir. He started to change the way he Yo dressed. estoy hablando como de algunos 10 años atrás. And I'm talking about 10 years ago. Donde la moda en aquel tiempo era, todo el mundo, everybody wanted to be a thug. Camisa grande. The fashion in those days, everybody wanted to be a thug with the Él big era shirts. como 28 de cintura. Él quería un pantalón como de 40 de You know, cintura. his pants, he was a size 28 wearing size 40 pants. Bien arrastrado. And they were dragged. Y así iba a la iglesia. And he would go to church like that. Y yo, Señor, ayúdame con este muchacho. And I said, Lord, help me with this kid. Y de verdad, hermano, había momentos donde nos retaba a mi esposa y a mí. And there were moments where he would challenge my wife and Y I. yo tratando de mantener mi dignidad como padre. And I would try to keep my dignity as a father. Lo tomé tan serio And I took it so que me seriously fui en un ayuno. that I went and fasted. Esta mañana yo explicaba asuntos donde uno tiene que irse en ayuno. And I spoke this morning where there are moments where we have to fast. Hay cosas en momentos dados en nuestra vida espiritual que no van a funcionar. There are things within our spiritual life that may not function Que well. para usted tiene que ser prioridad lo del reino. That for us, the kingdom has to be a priority. Y hay momentos donde uno tiene que decir, se acabó, no como absolutamente nada.
And there's moments where we have to draw the line. Y uno tiene que entonces irse en oración por algo específico. And we have to pray specifically. Y yo me fui en ayuno por mi hijo. And I started fasting for my Y son. empecé a orar. And I started to Y pray. tomaba tiempo. Y tengo un cuarto en mi And I casa. would take time. I have a room in Y my una de house. esas noches donde estoy en mi cuarto, And one of those evenings I'm in my room. siento una impresión en mi espíritu. And I felt an impression in my spirit. Donde el Señor me dice, profetízale a Kevin. Where the Lord said, prophesy to Kevin. Y yo primero, hermano, y ustedes esta mañana escucharon, yo soy un primero, cuando recibo algo así de esa manera, You know, like I told you this morning, when I receive something like that, tengo que admitir mis debilidades, hermano. I have to admit my weakness. Yo no lo recibo rápido. I don't receive it Yo that quickly. lo cuestiono y empiezo, no, I esto question es it. la carne o esto es el diablo. Maybe Y this is the flesh, maybe this is the enemy. empecé a recibir esa impresión. And I started to receive that Profetízale, impression. Prophesy. profetízale. Prophesy. Así es que por un tiempo estuve con eso hasta que dije, lo voy a hacer. And I was dealing and battling with it until I said, I'm going to do it. Y cuando mi hijo bajaba la escalera así con todo su And forma, when my son was coming down the steps with, his old fashioned, yo empecé a decirle, Kevin, and I started saying, Kevin, tú vas a ser un hombre de Dios, ¿sabes? you're going to be a man of God, you know that? Y lo dejaba con eso. And I would leave him like that. Él me miraba así como raro And he would look at me weird. y seguía caminando. And he would keep walking. Y volvía de nuevo y él entraba a casa. And he would come once again and Yo come dije, home. Kevin, un día de estos Dios te va a usar a ti en el ministerio. Kevin, God, one of these days, God's going to use you in the Y ministry. continué declarándole esa palabra And a I mi hijo. continued to declare those words to my son. Y él seguía desafiándome. And he would continue to challenge Y yo me. le declaraba, tú vas a ser un siervo de Dios. And I would declare, you're going to be a servant of Y él God. volvía y me desafiaba. And he would come and challenge me again. Así pasaron unos meses So we went through a few months like hasta this que llegó el verano until the summertime came. y había campamento de jóvenes del distrito. And there was a youth camp, the district youth Y camp. yo no sé de dónde él me dice a mí, papi, yo puedo ir al campamento. And I don't know out of nowhere, he says, Dad, can I go to youth camp? Y yo le dije, ¿cómo es que tú me estás diciendo? And I said, what? What are you saying? Que quiero ir al campamento. I want to go to youth camp. Yo estaba dispuesto a pagarle el campamento y darle 2 días más de campamento y un I was seminario willing to adicional. pay for youth camp and extend another 2 days. Yo le dije, pues seguro que te lo pago. I said, of course I'll pay. Le pagué el campamento. And I paid for Se youth fue camp. jueves, He went viernes, Thursday, sábado Friday, y llegó domingo como a Saturday. las 3 de la tarde a casa. And he got home Sunday afternoon at 3 Nosotros p.m. mi esposa Abigail y yo habíamos llegado de la iglesia, habíamos almorzado y llegamos más o menos a la misma hora. And my wife Abigail had come from church and we had lunch and we got there around the same time. Como a las 3 de la tarde abre la puerta y es mi hijo de campamento. At around 3 p.m. my son opens the door coming home from youth camp. Y me dice, papi, ¿puedo hablar contigo? And he said, Dad, can I speak to you? Seguro, ¿qué pasó? He's like, sure, what happened? Papi, el Señor me habló en el campamento. Dad, the Lord spoke to me at youth Dije, camp. pero de verdad. And I said, for real? ¿Pero qué te dijo? What did he say? Lo mismo que tú me vienes diciendo. The same that you've been telling me. Papi, había un predicador que yo no conozco Father, Dad, there was a preacher that I didn't know. y me sacó de donde yo estaba And he took me out from where I y me was. dio una palabra And he gave me a word. y me dijo que Dios me iba a usar a mí en el ministerio That God was going to use me in the y que ministry. yo iba a ser un hombre de Dios. And that I was going to be a man of Y God. yo le dije, ¿y qué tú hiciste? And I said, what did you do? Yo recibí esa palabra, papi. I received that Yo word, recibí esa Dad. palabra. I received the word. ¿Cómo que se transforma un ambiente? How do we transform an environment? Se transforma en la autoridad de Cristo You transform it in the authority of y se Christ. transforma con la palabra de And Cristo. you transform it with Jesus' Iglesia, no le words. tenga miedo al lobo. Church, don't be afraid of the No le wolf. tenga miedo al lobo. Don't be afraid of the No wolf. le tenga miedo al ambiente difícil. Don't be scared of the difficult environment. Transforma tu ambiente Transform your en la environment autoridad de Cristo in the authority of y en la Christ palabra de and Cristo. in the word of Christ. Una última y me voy. One last one and I'm done. Jesús dice más abajo, Jesus says further down, si te ponen en la mesa a comer, come. if they sit you at the table to eat, eat. Siéntate con ellos y come. Sit down with them and eat. Porque el ambiente se transforma Because the environment is cuando transformed uno va en la autoridad de Cristo, when we go in the authority of Christ, cuando uno va con la palabra de when Cristo we go with the word of y Christ, cuando uno va en el ejemplo de Cristo. and when we go in the example La of Biblia Christ. dice que The el Bible Señor says, se sentaba al Señor con los pecadores y comía con ellos. the Bible says that Jesus would sit with and dine with sinners. Yo a veces pienso que nosotros hemos cambiado la teología.
Sometimes I think that we've changed this ¿Cómo theology. queremos nosotros cambiar un ambiente How do we want to change an environment si nos aislamos del ambiente? if we isolate ourselves from the Si environment? queremos ser tan santos al ambiente que no nos juntamos o no nos unimos a ellos. We want to be so holy within our environment that we don't go into other environments. Una de las cosas que hizo Jesús fue que arriesgó su reputación One of the things that Jesus did was he risked his own reputation con tal de que el reino de Dios fuera declarado. Until the kingdom of God was declared. Él se arriesgó en su reputación. He risked his reputation. Y ahora le está diciendo a este grupo, And now he's telling this group, cuando ustedes lleguen a la casa, when you get to a home, declare la palabra declare the word. de paz. Pero si le ponen algo de comer, coman. But if they give you something to eat, eat. En el ejemplo de Cristo. In the example of Christ. A mí me pasó, y con esto termino, me pasó un suceso también hace unos años atrás en Puerto Rico con mi esposa. Something happened to me 2 years ago in Puerto Rico. Hacían años que la esposa mía, que es del pueblo de Coamo, en Puerto Rico, My wife is from Cuamo in Puerto Rico. es un pueblito cerca de Ponce, al sur de la isla de Puerto Rico. It's a small town by Ponce. It's in the south of the island. Y por parte de su mamá, mi esposa tiene una cantidad de tíos y de tías que hacían años que no veía. And my wife has a lot of aunts and uncles on part of on her father's side. Así que fuimos unas navidades a Puerto Rico y fuimos a ver a los tíos de Abigail. So one Christmas we went to visit all her aunts and uncles. Hermano, allí, yo no sé si usted va a entender esta frase, allí había un bembé. I'll explain it. Allí había una clase de fiesta secular. There was a secular worldly party. Exactly. Pero le estoy hablando, había un clase de fiestón. But let me tell you, this was a hell of a party. More descriptive, brother. I'm just kidding. Hermano, cuando nosotros llegamos, When we arrived, yo dije, wow, ¿qué es esto? Yo pensé de verdad que habían alquilado orquesta. Allí había un revolú de música y de baile y de comida y de cerveza y de ron. I said, wow, there was party, there was food, there was beer, liquor, all these things. Y mi esposa Abigail me dice, Nino, ¿qué tú crees? And my wife says, Nino, what do you Yo, think? digo, yo vine aquí a visitar a los tíos tuyos. I said, well, I came here to visit your aunts and uncles. Así que vamos a estar aquí. So we're going to be here. Cuando la vieron, hacían años que no la veían. When they saw her, it's been years since they've seen her. Primos, tíos, una fiesta. Cousins, uncles, aunts, Y la música y la fiesta y los and bailes. music and dancing and partying. Estuvimos allí, hermano, llegamos temprano, como a las 4 de la tarde, ya eran las 7 de la noche y todavía la gente estaba bailando. La casa de la tía de mi esposa tenía una terraza, tiene como un patio hacia al lado y estaba todo el mundo bailando allí. And everybody was partying. We got there, it was around 4 p.m. and it was 7 p.m. They were still partying. Pero de momento, hermano, yo me fui. Había una guitarra así puesta en la pared, una guitarra. And I saw that there was a guitar placed on the wall. Y aunque yo no toco guitarra, pero yo sé 3 tonos que me aprendí hace See, tiempo I atrás. don't really know how to play the guitar, but I know 3 strings. Así que mientras 3 chords. está la música tocando acá, And there was music playing here. yo cogí la guitarra y me la puse en el oído. And I took the guitar and I placed it next to my ear. Y empecé a cantar un corito yo. And I started singing a little worship Nadie me song. está escuchando Nobody's listening to porque me está todo el mundo bailando. because everybody's dancing. Pero yo empecé a cantar un corito. So I started to sing a little worship song. Poder sin igual. Para mí. And it was for me. De momento yo noto que una persona del baile se para frente a mi guitarra And all of a sudden I saw somebody come and they stood in front of y me. empieza a cantar conmigo el coro. And they started to sing the song with Y me. yo por dentro decía, este es un descarriado que está aquí, pero está bien, no lo voy a Within me I said, this guy's backslid. no lo voy a descubrir. But I'm not going to rat him out. Todos los coritos los sabía. He knew all the songs. Y yo cambié de corito y él sabía el corito. And I would change the song. He Así, knew the song. éramos 2. It was 2 of us. De momento entró otro. All of a sudden another person came. Se paró y empezamos a cantar. And he stood there and started to sing. Entró otro. Another. 4 éramos. 4. It was 4 of Y us. cuando yo vi que éramos 4, entonces como que yo cogí fuerza. Yo And dije, when I saw espérate, 4 of ahora- us, I said, ahora- then I y yo- got bold. Y yo seguía con los 3 toros míos. And I kept playing with the same La chords. historia corta, hermano, es que de momento empiezan a llegar las tías y los sobrinos Short story, everybody starts to y come in. empiezan a entrar a cantar los coros que yo estoy And they cantando. start singing the songs I'm Y singing. de momento tengo todo aquel revolú de gente frente a mí And all cantando of a sudden I have coritos. this group of people in front of me.
Y de momento yo noto que apagaron allá la música. And I realized that they shut off all the music. Y todo el mundo se vino para acá. And everybody came here. Y empezamos a cantar coros. And we started to sing Estoy worship hablando songs. de la Navidad. I'm talking about Christmas Y de time. momento yo dije, voy a aprovechar este momento. And I said, I'm going to take advantage of this moment. Y hice como una introducción. Le dije, mire, yo sé que ustedes querían ver a Abigail y hace tiempo que no la And I made veían. a quick intro and I said, I know you wanted to see Abigail if you haven't seen her for a long time. Pero ustedes saben que yo soy ministro. But you guys know that I'm a Que minister. Abigail y yo somos pastores. We are pastors. Si ustedes me dieran un minutito nada más If you give me just 1 minute, para yo decirle lo que es la verdadera Navidad. I want to tell you what truly is Christmas. Y dije unas palabras cortas. And I said a few short De words. momento yo empiezo a escuchar que están llorando, alguien está And all llorando. of a sudden I heard somebody crying. Y la otra haciendo, And the other y person el otro sniffling. secándose lágrimas. And somebody holding back Y tears. luego yo dije, si me permitieran orar por ustedes. And all of a sudden I said, let me pray Y for me you. dijeron, pastor, hermano, me dijeron, Nino, ora por favor. They said, Nino, please pray. Y oré por ellos. And I started to pray with them. Eran ya como las 8:30. It was 8:30. Y yo vengo y digo, Abigail, es tiempo de irnos porque vamos para San Juan, tenemos que ir. I said, Abigail, I think it's time for us to go. We have Así to go que to San Juan. yo vengo y digo, me voy. And I said, I come and I said, I'm leaving. Y la otra persona dijo, pues yo también me voy. And the other person said, well, then I'm leaving Y la too. otra decía, pues yo también me voy. So I'm leaving too. Y todo el mundo empezó a decir, pues nos vamos también. And everybody started saying, we're leaving too. Y se acabó la fiesta. And the party finished. Cuando íbamos por el expreso de Ponce hacia San Juan, When we were on the highway from Ponce to San Juan, yo vengo y le digo a Abigail, I come and I tell Abigail, oye, ¿tú no te diste cuenta que le acabamos la fiesta al diablo? you didn't realize that we shut the devil's party down. ¿Sabes cómo se cambia un ambiente? You know how you transform Hay que environments? caminar en la autoridad de Cristo. You walk in the authority of Hay que Christ. caminar en la palabra de You have to Cristo. walk in the word of Y hay Christ. que caminar en el ejemplo de And you Cristo. have to walk in the example Dios of te bendiga, Christ. iglesia. God bless you, church. Dios nos llamó a transformar God ambientes. has called us to transform Vamos a environments. transformar ambientes. Let's transform Para la environments gloria de Dios. for the glory of God.